Y esto es un tema muy relacionado con la gestión eficiente, Lean Management, que no me voy a meter por ese camino, pero que es muy valioso para complementar la gestión en los hospitales. Otro padre que hay que referenciar, el padre de la estrategia, el padre de la administración, Michael Porter. ¿Qué nos dice Michael Porter sobre valor en salud? Nos dice, muy en línea con lo que venía diciendo Don Abedian. Entonces, entendamos el valor en salud como esos resultados máximos que podemos alcanzar y que se vea reflejado para el bienestar de los pacientes. En otras palabras, Porter dice, ¿cómo logramos un alto valor para los pacientes y que eso se convierta en el objetivo final de los sistemas de salud? Pero es que para lograr ese objetivo siempre hay que considerar el tema de los recursos y las capacidades con que contamos. Cuando yo doy clase de economía de la salud, hay una gráfica típica, tradicional, para explicar la economía y la economía de la salud, y es la frontera de posibilidades de producción. Casualmente, hace unos 3, 4 años que estaba esperando mi primer hijo, en una clase tenía la abreviatura FPP. Entonces todos los estudiantes me dijeron, profe, fecha probable de parto. Yo les dije, tranquilos, esa está asegurada. Lo que significa FPP es frontera de posibilidades de producción. Hoy vuelvo a repetir la escena en otro auditorio para que no se les olvide. La frontera de posibilidades de producción son esas combinaciones de resultados y servicios que podemos lograr con los recursos disponibles. ¿Listo? No voy a entrar en esos detalles de la economía pura porque no sería el objetivo, pero solo para recordarlo. Y pararme acá, en esta punta del iceberg. Y más que en la punta del iceberg, lo que hay debajo. O sea, casi nunca que ustedes tienen una relación comercial, los interlocutores no le van a decir, oiga, tremenda cadena de abastecimiento la que usted se gasta. Difícilmente, ¿cierto? Hay casos cuando se trabaja, se documenta, se investiga, se muestra que uno sí puede evidenciar que se da. Pero normalmente la gente que ve, los pagadores que ven, y esto me gusta porque llámese pagador como el cliente directo, el paciente, el asegurador, entre otros actores. Entonces, normalmente uno cómo toma decisiones, digamos que eso se da en la vida comercial, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar? Entonces, cuando llega una nueva tecnología, normalmente se cuestiona ¿y cuánto vale? ¿Cuál es el precio? Pero no nos preguntamos, o más bien con poca frecuencia, ¿cuánto me vale? ¿Cuáles son las consecuencias en el corto, mediano y largo plazo? Y yo creo que la más importante que he aprendido trabajando en hospitales, trabajando con diferentes actores que contratan servicios de salud es, venga, ¿cuál es el costo de las consecuencias realmente? Pero vámonos un paso atrás. Esto es estrategia, esto sí lo necesita la institución. Porque a veces entonces las compras, los hospitales se llenan de compras que no son estratégicas, que no están alineadas con lo que se necesita. Y ese es el mayor desperdicio que puede tener una institución. ¿Y eso por qué lo compraron? Estaba a bajo costo, ofrece muy buenos resultados. Y terminan siendo insumos, equipos que se quedan, o sea, nacen obsoletos. Y eso es lo más grave que le puede pasar a una institución. Hagamos la analogía con nuestros hogares. Quien sea que tome las decisiones en el hogar, pues cuando hace compras para abastecer el hogar, si compras, por ejemplo, se va para PriceMart y termina llenándose de cosas que no necesitaba. Ineficiencias.
Todo lo que estamos alrededor de la gestión de tecnologías, todo lo que estamos planteando, normalmente nos generan ineficiencias. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar? ¿A qué hay que hacerle fuerza, esfuerzo, para que nos demuestre y nos lleve a la triple meta, a la cuádruple meta? A todo esto que está abajo. Fíjense, las nuevas tecnologías. Pregunta, ¿estamos evaluando las nuevas tecnologías? Muy probablemente sí, todos. Y todos tenemos un rol diferente, sean industria, sean prestadores, sean aseguradores. ¿Cómo están haciendo esa evaluación? Es para que ustedes se respondan ahí. Porque cuando uno evalúa las nuevas tecnologías, ¿qué garantiza? Que lo que va a usar le va a generar mayores beneficios a un menor costo o a tener un uso óptimo de los recursos. No siempre es a un menor costo, ¿sí? Porque a veces cuando, y digamos que aquí les voy a dejar unos mensajes claves para el análisis y la gestión. En cuanto a los costos, tenemos que dejar de pensar que los costos es lo que me vale hoy, lo que cuesta la tableta hoy. Los costos realmente son eso más las consecuencias. Y mientras uno no siga evaluando las consecuencias, va a seguir tomando decisiones ciego. ¿Listo? Otro elemento importante, los modelos de atención eficientes. Bueno, existen guías de práctica clínica, existen protocolos de atención. Esto nos permite tener un uso óptimo de los recursos sin interferir en la autonomía de la práctica médica. Y el tema que digamos que no son los únicos temas bajo la punta del iceberg. Aquí hay un universo de temas. Yo quise destacar los que nos pueden llamar la atención, los que nos pueden interesar más hoy. Y entonces pueden estar todos relacionados, pero ¿qué estamos haciendo en la cadena de abastecimiento? ¿Qué tipo de análisis? De hecho, esta parte en muchas instituciones es como la fuga de los recursos. No se sabe por dónde se está yendo el costo, porque digamos que existen muchos retos, sobre todo en el tema de medición. ¿Cómo estamos midiendo? ¿Qué indicadores estamos llevando? Y cualquiera que sea el escenario, entonces, esto nos va a permitir que internamente las instituciones tengan una situación financiera sana o no tan sana. Es decir, y les voy a mostrar con cifras en un slide más adelante, en qué se traduce la ineficiencia para los hospitales y para el sector salud. Y yo voy a hablarles mucho, les he hablado de tecnologías en salud, tecnologías en salud. Quiero que tengamos el mismo lenguaje. Por tecnología en salud entendemos todo aquello que, digamos, va desde el dispositivo médico, insumo, medicamento, hasta los procedimientos y modelos de atención, ¿sí? Esto es bastante amplio. Este es un consenso de diferentes agencias de evaluación de tecnologías en el mundo. Entonces, toda aquella acción, elemento, intervención que nos sirva para esto. En el ciclo de la atención en salud, para promover la salud, para prevenir la enfermedad, para controlar diferentes problemas de salud. O sea, cualquier elemento, desde el ámbito micro hasta el macro, es una tecnología en salud. Cuando yo les hable de eso, entonces, toca que tengamos en cuenta este concepto. Lo otro es que hay tres grandes grupos: dispositivos médicos, medicamentos y equipos biomédicos. Y no se pueden tratar igual. ¿Sí? Tienen fuentes de información, formas de evaluación diferentes. De hecho, cada institución, en la medida que tenga mayor complejidad, debe tener canales, instancias, comités para validar y evaluar cada una de estas tecnologías. Imagínense que todos ustedes hacen parte de un comité de farmacia y dispositivos médicos o de un comité de equipos de compra y selección. Esa tecnología
digamos, llegan al día 20 solicitudes para evaluar. ¿Cuál es el criterio o el algoritmo para decidir? Entonces, yo tengo una discusión acá que realmente lo primero debe ser la seguridad. Pero bueno, van en línea. ¿La tecnología nueva que estamos evaluando es más efectiva, sí o no? Si las respuestas van siendo afirmativas, vamos a continuar con el algoritmo. Si la respuesta es negativa, de ninguna manera deberíamos elegir esa tecnología. Entonces, ¿es más efectiva? Sí. Continuamos en el eslabón de preguntas. ¿Es más segura? Ok. ¿Sirve y no me genera un daño potencial para los pacientes? Ok. Me ofrece un valor agregado y entonces ahí toca preguntarse qué es lo que estamos usando actualmente. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Y ese comparador entonces, si todas estas preguntas, las respuestas a estas preguntas fueron afirmativas, ¿qué hay que hacer? Analice los comparadores. ¿Usted qué está haciendo? ¿Qué se tiene ahora? ¿Eso qué resultado le da? Y entonces si hay comparadores, elija la más costo efectiva. No siempre se puede hacer un análisis de costo-efectividad. ¿Qué se necesita? Hay 3 puntos claves. Lo primero es contar con evidencia, así sea de la vida real, pero evidencia que nos demuestre que hay una efectividad, una eficacia comparativa entre lo que yo voy a adquirir. Lo segundo es que yo tenga un comparador, ¿sí? Ojo, el no hacer nada, el no tener algo también es un comparador. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos una intervención, eso genera consecuencias. Y recuerden que las consecuencias es lo que hay que costear. Y la tercera es que, pues, hacer un análisis de costo-efectividad implica poner un agente, un grupo interdisciplinario a trabajar. Y no siempre se cuenta con esos recursos. Entonces, hay que ser muy estratégicos para priorizar qué es lo que hay que evaluar. Pero digamos que al final, ¿qué se busca? Esto, lo que nos dice Don Abedian, lo que nos dice Michael Porter y lo que cada uno de nosotros sabemos que hay que hacer. Lograr los mejores resultados en salud con el uso óptimo de los recursos disponibles. Esto suena muy esencial, muy básico, pero les digo, es la meta de cualquier institución, actor dentro de un sistema de salud. El dato que les debía, y yo creo que es por eso que existen todo este fortalecimiento de los diferentes procesos de gestión de tecnologías, de evaluación de tecnologías. Dato que les dejo para que reflexionemos y que ojalá se pueda responder durante el Congreso. Yo no tengo todas las respuestas, quisiera, pero no es posible. Pensando en la preocupación de lo que genera la ineficiencia. Fíjense que a nivel global se estima que entre el 20 y el 40% de todo el gasto sanitario se desperdicia por ineficiencia. Imagínense que este dato nos lo dieran para nuestros hogares, el gasto de bolsillo, el gasto familiar. Uno diría, no, pues, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde se está perdiendo? ¿Sí? La ineficiencia, ¿por qué se da? Ustedes saben muy bien el tema de los procesos, cuando no se hace un análisis inteligente de los mismos, cuando no se mide, si no se mide no existe el problema. Pero adicionalmente, y con un estudio que se hizo acá en Colombia, ASEMI, se evidenció que una de las principales causas de la ineficiencia está asociada a la adquisición y uso de nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces, ¿para qué estamos comprando tecnologías en salud? Entonces, esto es un tema de fondo, el problema es la ineficiencia. De entrada, hay muchas herramientas para poderlo resolver. La evaluación económica, la evaluación de tecnologías en salud es un camino que se complementa con otros métodos que ustedes conocen muy bien para la gestión. Quiero contarles una experiencia. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso de qué me sirve? Simplemente resaltar. En Europa, esto fue una experiencia, es una experiencia reciente. Adopta, que asumieron los hospitales en Europa. Dijeron, venga, organicémonos y
e implementemos procesos de evaluación de tecnologías en salud. Ustedes no se imaginan la cantidad, solamente en ahorros. Los hospitales que participaron en ese proyecto Adopta, que es evaluación de tecnologías sanitarias desde el ámbito hospitalario, esos hospitales obtuvieron cerca de $3 millones de ahorro al año. Y ese ahorro no solamente es un tema de dinero, es un tema de menores muertes evitadas, mayor satisfacción de los usuarios, es decir, triple meta, valor en salud, ¿sí? Entonces, el tema de la eficiencia en salud, de la evaluación de tecnologías en salud, creo que es un camino en el cual nosotros como país, como región, estamos empezando a transitar. Y es una invitación que yo les hago a todos ustedes, cualquiera que sea la formación profesional y su rol dentro del sistema, porque inclusive con los cambios del sistema que pueda tener, esto siempre va a ser necesario. Evaluar y gestionar adecuadamente las tecnologías. Por favor, me recuerdan el tiempo porque me emociono con este tema. ¿Cuáles tipos de evaluación de tecnologías en salud hay? Yo quiero dejar esto muy claro porque hay 3 grandes categorías de evaluación de tecnologías en salud. Lo primero es esa evaluación para obtener un registro sanitario y poder comercializar en el contexto una tecnología determinada. Ejemplo, el INVIMA en Colombia, ¿sí? Ese es el primer proceso donde ¿cuál es la lógica primordial? Una tecnología siempre debe ofrecer mayor beneficio que riesgo para que usted la pueda vender. O sea, ya de entrada eso, todos estos procesos de evaluación y gestión, ¿qué generan al final? Confianza. Para quien vende, para quien compra, para quien los usa, para quien se beneficia. El segundo momento es para la inclusión. ¿Qué se debe financiar con recursos públicos y qué no? ¿O qué debe pagar el hospital y qué no? ¿Sí? Ese proceso se llama evaluación de tecnologías en salud. Normalmente son estudios de efectividad, seguridad, costo-efectividad, entre otros. Nosotros como Colombia, como país, tenemos el IETS, Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, pero ojo, el IETS genera evaluaciones para el Ministerio de Salud, que son decisiones sistema. ¿Cómo estamos tomando las decisiones en un hospital? Esa es la primera pregunta. Lo segundo es que cuando uno habla en un hospital, la costo-efectividad viene a ser un elemento de muchos otros, varias dimensiones. Ya les voy a contar cuáles son las imprescindibles. Y el tercero, la gestión. Entonces, fíjense que yo veo la evaluación y la gestión como hermanas, o socios, o colegas, como lo quieran llamar. Para una buena gestión de tecnologías en salud, hay que tener este paso resuelto. La gestión, que está más relacionado con el tema de cadenas de abastecimiento. Entonces, ¿cómo mejoramos inclusive qué insumos damos para la adquisición de esas tecnologías? Porque es que cuando uno ya tiene las tecnologías evaluadas, viene otro problema. ¿A quién se la compramos? ¿Sí? Y inclusive esa evaluación de proveedores puede estar relacionada con el tema de evaluación de tecnologías, pero hace más parte de la gestión. Entonces ahí tiene que existir un canal estrecho de comunicación entre esos dos objetivos, para la inclusión y la gestión. Esto no termina, esto es casi que cíclico, porque siempre, cada día, salen nuevas tecnologías y necesitamos estar tomando decisiones de manera ágil. Un poco las diferencias, no me voy a detener mucho acá, pero es para que ustedes tengan en cuenta. Cuando uno está en el sistema, existen unos tiempos, unos actores claves, unos intereses diferentes a los que cuando uno está en un hospital. En un hospital no podemos esperar 6 meses para un estudio de costo-efectividad. Eso está claro. Podemos esperar, sí mucho, un mes, dependiendo de la complejidad del análisis. Pero en un hospital día a día estamos tomando decisiones. ¿Y cuál es el reto acá? No que los hospitales tengan unidades de evaluación de tecnologías.
cómo se están comercializando las tecnologías, con qué información, cuál es el valor, cuáles son los tipos de contratos que se están ejecutando. Entonces, claramente existen diferencias a nivel nacional y en hospitales. ¿Quiénes toman las decisiones? Y es un símil. En el sistema el ministro, en el hospital el gerente, el director de compras, etcétera. Pero todas estas diferencias sutiles es para que pensemos cómo fortalecer los procesos que ya existen de evaluación de tecnologías en salud. Estoy segura que esta avioneta no se les va a olvidar. Así, lo otro que les haya dicho se quede en el aire. Pero ¿qué necesita uno para evaluar tecnologías en salud? Y entonces yo pongo una avioneta, no es que sea experta en aviones, pero creo que uno necesita, para mantener ese equilibrio y aportar a la toma de decisiones en salud, estos elementos. Por un lado, hay que medir los desenlaces. ¿Y eso qué significa? El algoritmo que ya vimos. Seguridad, efectividad, eficacia y cuáles son las preferencias de los profesionales y trabajadores de la salud y de los pacientes. Eso va por un lado. Fíjense qué complejo se va volviendo, pero qué útil para tomar decisiones a la vez. En el otro lado tenemos la medición de costos. Y aquí hay esto es un universo enorme. Lo que quiero destacar en la medición de costos es que, y si es el único mensaje que se queda, se salva la patria. El costo no solamente depende de la adquisición, sino de las consecuencias, positivas y negativas. Ese es el principal mensaje para la medición de costos. Y los aspectos organizacionales están muy relacionados con todo el tema de estrategia. ¿Para qué se están comprando las tecnologías? ¿Un servicio que ya tenemos? ¿Un servicio que vamos a tener? ¿O un servicio que nunca tendremos? Ojo con eso. Esta ruta, creo que tampoco ustedes ya se van a imaginar la charla como un aeropuerto, el avión, y aquí, esta es la ruta de los costos, de la medición adecuada de los costos. Normalmente nos quedamos en esta estación, costos de adquisición, pero la invitación que yo les hago hoy es a transitar por todos estos otros costos. ¿Qué se necesitan? ¿Qué otros recursos? Ojo, no se pueden comprar tecnologías por su precio solito, por su costo solito, sino se requiere mayor infraestructura, adecuaciones, sí o no. ¿Se requieren otros recursos? Sí o no. Y en el largo plazo, ¿eso qué va a significar? Si eso me va a generar eventos adversos en la población, pues la decisión va a cambiar. Entonces, para tomar mejores decisiones, esta es la ruta que hay que seguir. Obviamente que lo que buscamos principalmente es mejorar los desenlaces en salud, no solamente los costos. Pero cuando uno logra conjugar, combinar en un mismo escenario esto, lo vamos logrando, paso a paso. Esto, para los que yo digo, en los cursos siempre hay un nivel de los que somos ñoños, más ñoños y ultrañoños. Este es un plano de costo-efectividad. No me voy a detener mucho acá, pero básicamente, ¿cuál es el mensaje? Hay diferentes escenarios de tecnologías que compramos día a día. Y ojo, ¿qué es lo que nos interesa? Las tecnologías que nos ofrezcan mayor efectividad. Estos escenarios yo les puse unos adjetivos, el peor de los escenarios, porque son tecnologías menos efectivas y más costosas. Si a mí en una institución eso es lo que está pasando, ¿dónde está el jefe de compras? Porque hay que hablar. Si estamos en este otro escenario, tecnologías menos efectivas y menos costosas, pues hombre, es que la población no se me está aliviando, no está recuperándose. ¿Qué pasa? Pero es que no estamos comprando más caro, sí, pero no estamos logrando el objetivo. Entonces, acá, digamos que es lo no deseado, los cuadrantes izquierdos. No queremos estar ahí. ¿Dónde queremos estar? Pues estamos sí o sí en el mundo polémico. Digan si no. Tecnologías que son más efectivas, pero más costosas, porque la innovación cuesta, porque el desarrollo cuesta, etc. ¿Y cuál es el mundo ideal? El soñado. Tecnologías más efectivas y menos costosas. Ambos cuadrantes o escenarios
se dan en la práctica y es lo que vivimos día a día para tomar decisiones. Pero nos enfrentamos a esto, a la restricción presupuestal. Esta pendiente verde punteada significa el presupuesto que tenemos. Y siempre, estemos en Inglaterra, en Alemania o en Colombia, va a haber una restricción, ¿sí? El Producto Interno Bruto, el PIB per cápita en Colombia más o menos es de $6.000. Es decir, el promedio de una persona al ingreso en un año, mientras que en Alemania, Reino Unido, estamos hablando de $40.000 o más. Entonces, ojo cuando ustedes tengan evidencia de que algo es costo efectivo en otro país y lo vamos a traer acá. No, hay que adaptarlo. ¿Listo? Para eso traía ese plano de costo efectividad, para que no se vayan a preocupar. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cómo vamos? Excelente, gracias. Vamos como en la mitad de camino. Entonces, la evaluación y la gestión. Miren, debo confesar que llevo mucho rato no solamente trabajando, sino generando insumos materiales educativos. Y yo me he encontrado con mucha gente experta que habla de evaluación de tecnologías en salud como si fuera gestión de tecnologías en salud. Uno al principio tiene esas confusiones semánticas y demás, pero creo que es importante darle el rol que cada uno merece. Y la importancia además, o sea, cuando uno hace evaluación de tecnologías, normalmente ya vieron los tipos que hay, si es para regular un registro sanitario, si es para comprar o es para qué. Entonces, ¿qué insumos le damos? Fíjense que cuando uno hace una evaluación de tecnologías en un hospital, entonces mínimo tiene que plantear 5 fases. Lo primero es determine si es estratégico o no es para la institución. Lo segundo es, venga, demuéstreme que eso sirve y es seguro. Entonces, ahí hay casi que 2 aspectos, eficacia y seguridad. Además, verifique en diferentes instancias internacionales que eso no tenga reportes de riesgo de eventos adversos o no deseados, porque si ya se ha usado en el mundo, eso no sirve. Lo tercero, las necesidades y el contexto organizacional. Entonces, queremos comprar para el hospital un tomógrafo y no tenemos dónde meterlo. Problema. Las necesidades organizacionales hacen parte de una evaluación de tecnologías desde el hospital y también para la gestión. Entonces, cuando yo hago una evaluación en un hospital, yo tengo que armonizar ingenieros biomédicos, todo el tema de compras, de logística, todo, ojalá que se cuente con epidemiólogos clínicos, porque es que y la responsabilidad también es de la industria. La responsabilidad de la industria no basta puerta de entrada hospital, ahí te dejo el equipo, nos vemos. No, la responsabilidad de la industria debe ir un poco más allá. Evaluemos los resultados. Midamos ciertos indicadores que nos generen confianza. Contratemos por resultados. Eso es una perspectiva, un panorama diferente. Entonces, la gestión hace parte ya más de la cadena de abastecimiento y casi que le recibe a la evaluación los insumos para tener mayor confianza y tranquilidad. Hay un tema que yo no quiero profundizar acá en este espacio, pero puede ser otra charla que seguramente van a tener, y es el tema de proveedores. O sea, podemos tener muy buenas tecnologías ya evaluadas, seguras, efectivas, costo efectivas, y las prefieren todos. Y tenemos problemas con los proveedores. Eso sí es un escenario muy triste, ¿o no? ¿A quién le compramos? Entonces ahí viene otro tema estratégico de que las instituciones tienen que mantener unas relaciones de confianza con esos proveedores estratégicos. Yo no sé si ya todas las instituciones tienen ese pareto de quienes están dispersos y quienes están concentrados, pero quienes no nos estén ofreciendo resultados en salud, evaluémoslo. Y yo creo que eso nos va a llevar a otro nivel. Acá en este tema de cadenas de abastecimiento, cuando yo estaba preparando la charla, recordé
que yo tengo una certificación en Lean Management. Y dije, ¿qué falla? Porque cuando estuve en la Santa Fe haciendo evaluaciones económicas, evaluación de tecnología, pues no tenía ese conocimiento. Pero un componente que se articula muy bien a la evaluación y gestión de tecnologías es la gestión eficiente o el Lean Management, ¿sí? No sé si todos lo conocen, seguramente que sí, pero creo que al menos buscar dentro de nuestros procesos de adquisición, de gestión, de logística y demás, ¿dónde están las ineficiencias? Ustedes nos imaginan controlar 10 minutos en un proceso de abastecimiento, ¿eso cómo se traduce en costos? Es impresionante. Pero eso lo voy a dejar para el final, los retos que tenemos. Entonces, ¿por qué hacer evaluación de tecnologías en hospitales y por qué esto nos lleva a la eficiencia? Yo les mencionaba al inicio, para retomarlo, un estudio de ASEMI. Nos decía, la principal causa de ineficiencias en la prestación de servicios en salud, ¿con qué está relacionada? Con el uso inadecuado y compra ineficiente de tecnologías en salud. Fíjense que no estamos hablando de cualquier tema. Es tan relevante como la medición de resultados en salud, ¿sí? Porque es que de fondo que hay, no es que las tecnologías sean más o menos costosas, es que no estamos comprando lo que realmente necesita y sirve para los pacientes. Y ahí es donde está el valor en salud. Y lo otro es que, bueno, si yo quisiera preguntarles a todos, y pueden levantar la mano, si están convencidos de que el valor en salud, de que la triple meta es necesario para los sistemas de salud. ¿Quién está de acuerdo? ¿Todos? ¿O quién no? Yo creo que el que no esté de acuerdo no está ocupando estas sillas. Y fíjense, entonces, es necesaria, pero no suficiente la evaluación de tecnologías en salud. Tenemos que complementarla con otros procesos que existen. Hay muchos modelos, teorías para mejorar la eficiencia en los procesos de cadena de abastecimiento. Y esto es como el momento de la verdad. ¿Cuáles son los beneficios y los retos que tenemos en la evaluación de tecnologías? Todos los hospitales realizan este proceso a su manera. Hay que declarar que hoy, en este momento, en Colombia no contamos con un manual metodológico, un lineamiento de política para hacerlo. Cada uno lo hace a su mejor manera. Eso está bien, pero creo que le haría muy bien al país contar con un manual, un lineamiento que nos dé luces y nos lleve por este camino. Beneficios, porque uno siempre, bueno, yo no sabía si empezar con los retos o los beneficios para cerrar. Dije, mostremos los beneficios porque lo que se les quede como retos es lo que hay que trabajar y lo que ustedes van a abordar de aquí en adelante. Con la evaluación de tecnologías en salud, ¿qué se hacen? Es hablar de eficiencia, vamos a mejorar la calidad, vamos a promover las buenas prácticas, vamos a propiciar mayores ahorros. Esto se ha demostrado, se ha documentado en diferentes hospitales e instituciones en sistemas de salud. Para aquellos que le apuestan, creo que todos, a la acreditación, a la calidad, nos ayuda a cumplir con los estándares. Esto es muy retador porque nos obliga a ser mejores cada día. ¿Por qué? Porque nos toca medir, nos toca demostrar. Además, perdón, es un insumo. Yo diría que el punto 7 es el más estratégico. Venga, ¿cuál es la cultura que se tiene en las organizaciones en cuanto a la eficiencia? Venga, usted no tiene que saber cómo hacer un modelo econométrico, un modelo con análisis probabilístico, nada de eso. Pero si en la institución somos conscientes de que hay que hacer un uso óptimo de los recursos, la historia va a ser otra, ¿vale? Y esto es para médicos, profesionales y trabajadores de la salud, para todo el mundo, tomadores de decisiones. O sea, esto se convierte también en un reto. ¿Cómo cambiamos el chip, la cultura de eficiencia
en nuestras instituciones. Y también que ustedes tengan la capacidad de negociar mejor, sea cual sea el rol. Ahí está mi fecha probable de parto, la frontera de posibilidades de producción. ¿Cómo logramos articular esas capacidades que ya tenemos, maximizar los resultados? Porque estoy segura que en todas las instituciones hay capacidades y recursos para hacer una mejor evaluación y gestión. El reto es contar con nuevos liderazgos. Y eso lo voy a dejar para cerrar, porque yo pienso que son algunos de los retos de la cadena de abastecimiento frente a la eficiencia, ¿sí? Entonces, el primero es ampliar la responsabilidad de los diferentes actores o proveedores frente al uso de las tecnologías. Lo que yo les decía, la industria no puede pretender que su responsabilidad termine cuando entrega el equipo. No. Creo que es necesario establecer mecanismos de seguimiento, de medición, para que juntos logremos la tarea de demostrar el valor en salud. Y esto está articulado con este segundo reto que pongo acá. Medimos indicadores estratégicos para la cadena de abastecimiento, ¿sí? Estamos midiendo las consecuencias del uso de las tecnologías, la oportunidad, la entrega, el adecuado almacenamiento, logística, etcétera. Yo creo que para una buena gestión, un buen nivel de indicadores estratégicos. Esto me parece clave, que las instituciones tengan instancias o comités diferenciados. Tengo un comité para que me evalúe medicamentos, tengo un comité para que me evalúe dispositivos médicos, tengo un comité para que me evalúe equipos, porque son rutas diferentes. ¿Vale? Cuarto reto, que creo que todos lo están trabajando, sin duda. Yo no estoy descubriendo pues la rueda, pero la identificación de proyectos de ahorros y automatización. Esto es lo que yo llamo, haga proyectos inteligentes. Son muy simples. Pequeños cambios en los procesos y procedimientos me generan grandes ahorros para la institución en general, para las finanzas y su sanidad. El quinto, mejorar el relacionamiento con grupos médicos y especialistas. Yo creo que es importante establecer una comunicación con los médicos sin el miedo de mostrarles qué son los costos, de mostrarles lo que significa una práctica de uso inadecuado de recursos, de ese diálogo de compartir la gestión con los profesionales de la salud. Cuando ustedes logren eso, involucrar al médico, al trabajador de la salud, en la gestión y procesos de cadena de abastecimiento, creo que se va a evidenciar mejores resultados en salud. Ahí me quedó repetida. Bueno, con esto cierro la charla de hoy. Hay muchos más retos, por supuesto, pero creo que la invitación es a que podamos trabajar con diferentes modelos de evaluación y gestión de tecnologías hacia un mismo propósito, ¿sí? Cualquiera que sea el método que nos ayude a lograr ese valor en salud, esa triple meta, esa cuádruple meta o quíntuple. Muchas gracias.